Bienvenidos una vez más a su canal, donde desentrañamos los secretos, los misterios y las vidas fascinantes de nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos una historia que es puro drama, pura intriga y, créanme, tiene todos los ingredientes de una telenovela, pero en la vida real. Estamos hablando de la talentosa y siempre deslumbrante Demet Özdemir, y de esa gran mentira, que, según los rumores, la dejó al borde de perderlo todo. Sí, así como lo oyen. ¿Qué pudo haber pasado? ¿De qué se trata esta supuesta mentira? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor y cada posible escenario. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse al canal. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana traemos contenido que estoy segura les encantará. Ahora sí, con la intriga a flor de piel, vamos a empezar. Demet Özdemir, la protagonista de tantas historias de amor en la pantalla, ha tenido su propio drama fuera de los reflectores. Conocida por su carisma, su talento actoral y su belleza innegable, Demet se ha ganado un lugar especial en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Ha protagonizado series que han conquistado audiencias como Erkenci, donde su química con Can Yaman fue explosiva, o Doğduğun Kaderindir, que la consolidó como una actriz con gran profundidad emocional. Sin embargo, detrás de esa sonrisa radiante y esa imagen de éxito, parece que se esconde una historia que nos recuerda que la vida de las estrellas también está llena de desafíos y, a veces, de decepciones dolorosas. Se habla de una gran mentira, que la puso en una situación muy delicada, incluso al borde de perderlo todo. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuál es esa mentira? Los rumores, como bien saben, en el mundo del espectáculo, son pan de cada día. A veces son solo habladurías, pero otras veces, detrás de ellas hay una verdad que se intenta ocultar. En el caso de Demet, se susurra que esta mentira estaría relacionada con un proyecto muy importante, quizás una colaboración, un contrato o incluso algo más personal que tuvo repercusiones profesionales muy serias. La magnitud de esta situación ha generado un revuelo considerable entre sus seguidores y en los medios de comunicación, quienes buscan desentrañar la verdad detrás de estas especulaciones. Una de las teorías más fuertes, y que ha sido comentada en diversos medios turcos y en redes sociales, apunta a un supuesto acuerdo o contrato que no se cumplió, o que se basó en información falsa. Imaginen por un momento estar invirtiendo tiempo, esfuerzo y recursos en algo, y que todo se desmorone por una mentira. Esto puede tener consecuencias devastadoras, no solo a nivel profesional, sino también emocional. Pensemos en la frustración, la decepción y la sensación de traición que esto podría generar. Esta teoría sugiere que Demet pudo haber sido engañada respecto a las condiciones, alcances o incluso la viabilidad de un proyecto lucrativo, llevándola a comprometerse bajo premisas falsas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Demet firmara un contrato para una serie o una película, y la producción, por alguna razón, no se ajustara a lo prometido? Quizás las condiciones cambiaron drásticamente o la calidad del guión, del equipo o de las expectativas iniciales no se materializaron. Si esa mentira radicaba en las promesas iniciales de ese proyecto, y luego la realidad fue otra, Demet se habría encontrado en un callejón sin salida. En este tipo de situaciones, a veces los artistas se ven obligados a retirarse de proyectos, lo que puede acarrear penalizaciones, pérdidas económicas, y sobre todo, un daño a su reputación y a su imagen pública, que es tan vital en este medio. La presión de cumplir con un compromiso que ya no se alinea con la visión original, o que se presenta de manera engañosa, puede ser abrumadora para cualquier profesional, y en el mundo del entretenimiento, donde la imagen es crucial, el impacto puede ser aún mayor. Otra vertiente de esta historia que se ha barajado es la posibilidad de que la mentira no haya sido directamente suya, sino de alguien muy cercano a ella, un socio, un manager o un colaborador que la traicionó. En el mundo del espectáculo, la confianza es un bien preciado, y cuando esa confianza se rompe, las consecuencias pueden ser fatales. Si alguien cercano a Demet le presentó una información falsa sobre un proyecto, un inversor, o incluso sobre la viabilidad de una inversión, y ella, confiando en esa persona, tomó decisiones importantes, entonces el golpe sería aún más duro. Estaría no solo lidiando con las repercusiones del error, sino también con la profunda herida de la traición personal. Esta perspectiva añade una capa de complejidad emocional a la situación, sugiriendo que no solo se trata de una mala decisión profesional, sino de un quiebre en las relaciones personales fundamentales.
Pensemos en el escenario donde Demet invirtió dinero propio o se comprometió con su imagen a largo plazo en un proyecto que tras la revelación de la mentira, resultó ser un fraude o una empresa inviable. Esto la habría puesto en una situación de vulnerabilidad extrema, donde el riesgo de perder no solo ganancias futuras, sino también su capital invertido y su credibilidad, sería muy alto. La presión que esto debió haber generado, el estrés y la incertidumbre, debieron ser abrumadores. La idea de haber sido engañada y haber puesto en riesgo su patrimonio y su carrera por confiar en la persona equivocada es un escenario desgarrador. Las repercusiones financieras de un proyecto fallido pueden ser devastadoras, pero en el caso de una figura pública, el daño a la reputación puede ser aún más difícil de reparar. Además, las repercusiones no se limitarían solo a lo económico. En la industria del entretenimiento, la imagen lo es todo. Si la mentira llevó a Demet a ser percibida como irresponsable, poco profesional o incluso como parte de un engaño, su carrera podría haber sufrido un revés significativo. Las puertas de futuros proyectos podrían haberse cerrado, los patrocinadores podrían haber retirado su apoyo, y la conexión con sus fans, basada en la confianza y la admiración, podría haberse tambaleado. Es fácil imaginar la angustia de tener que enfrentar la crítica pública y la especulación, sabiendo que la verdad es más compleja de lo que se presenta. La especulación mediática puede ser brutal, y para una celebridad, cada paso en falso puede ser magnificado y explotado. La magnitud de quedarse sin nada es un dicho fuerte y en el contexto de una estrella de la talla de Demet Özdemir, que ha alcanzado un gran éxito y reconocimiento, suena especialmente dramático. Esto no significa necesariamente que se haya quedado en la calle, pero sí podría haber significado una pérdida considerable de oportunidades, de ingresos previstos, o de la estabilidad que había construido con tanto esfuerzo. Podría haber sido un momento en el que tuvo que reevaluar todo, reconstruir su carrera desde cimientos más sólidos, y aprender lecciones muy duras sobre la confianza y el mundo del espectáculo. El concepto de perderlo todo en el mundo del espectáculo puede referirse a la pérdida de contratos lucrativos, de proyectos que definen carreras, de la confianza de la industria o, en el peor de los casos, de la propia reputación que es tan difícil de ganar y tan fácil de perder. Los detalles específicos de esta gran mentira siguen envueltos en un halo de misterio, y es que, como es habitual, las celebridades tienden a ser muy reservadas sobre sus asuntos personales y profesionales más delicados. Sin embargo, el hecho de que se hable de ello, de que los rumores hayan circulado con tanta fuerza, sugiere que algo realmente importante debió haber sucedido. Es posible que Demet, con su característico temple y su profesionalismo, haya sabido manejar esta crisis con discreción, trabajando en silencio para superar los obstáculos y recuperar su posición. La discreción es una estrategia común en el mundo del espectáculo para mitigar el daño a la imagen pública. Sin embargo, la persistencia de los rumores a menudo indica que hay un núcleo de verdad, aunque los detalles se mantengan en la sombra. Este tipo de situaciones, aunque dolorosas, también pueden ser momentos de gran crecimiento. Demet, al enfrentar una crisis así, habría tenido la oportunidad de demostrar su resiliencia, su fuerza de voluntad y su capacidad para levantarse después de una caída. Y de hecho su carrera posterior a estos supuestos eventos sigue siendo exitosa, lo que nos indica que de una u otra forma supo salir adelante. La capacidad de recuperarse de adversidades es una cualidad admirable, y en el caso de una figura pública, su resiliencia puede inspirar a muchos. El hecho de que continúe con proyectos exitosos y mantenga una fuerte conexión con su público es una prueba de su fortaleza y determinación. Quizás la lección más importante aquí, no solo para Demet, sino para todos nosotros, es la importancia de la honestidad y la transparencia en cualquier tipo de relación, ya sea personal o profesional. Las mentiras, por pequeñas que parezcan, pueden tener consecuencias inesperadas y devastadoras. Y para aquellos que trabajan en industrias donde la imagen y la confianza son capital, ser víctima de una mentira puede ser un golpe muy duro. La honestidad es un pilar fundamental en todas las interacciones humanas, y su ausencia puede erosionar la confianza y generar consecuencias perjudiciales a largo plazo. Aunque no tengamos todos los detalles confirmados, esta historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del éxito y la importancia de rodearse de personas de confianza. Nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes pueden enfrentar momentos difíciles, y que la resiliencia es una de las herramientas más valiosas que podemos tener. La fuerza de Demet para continuar y seguir brillando es un testimonio de su carácter y su talento.
La vida de las celebridades, a menudo idealizada, está repleta de desafíos y lecciones, y la historia de Demet, sea cual sea el detalle exacto, nos ofrece una ventana a esas complejidades. Así que, como ven, la vida de las celebridades, esa que a veces idealizamos desde lejos, está llena de matices, de altibajos, y de historias que nos dejan pensando. La supuesta gran mentira de Demet Özdemir, aunque envuelta en misterio, nos enseña valiosas lecciones sobre la confianza, la traición y la importancia de la verdad. Estas historias, aunque especulativas, nos permiten reflexionar sobre los desafíos inherentes a la fama y la importancia de la integridad en todos los aspectos de la vida. Y hasta aquí, mis queridos espectadores, llegamos con este intrigante relato sobre Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los entresijos de su posible crisis. Hemos explorado las diferentes facetas de esta gran mentira, desde las teorías más sonadas hasta las lecciones que podemos extraer de ellas. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes, manteniendo siempre esa curiosidad que nos une. La exploración de estas narrativas nos permite conectar con las figuras públicas a un nivel más humano, reconociendo sus luchas y sus triunfos. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que pudo haber sucedido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda la comunidad. La interacción con ustedes es lo que da vida a este canal, y sus perspectivas enriquecen nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha gustado, si han encontrado interesante la información y el desarrollo de la historia, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Demet Özdemir o que simplemente disfruten de buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con otra historia fascinante. Un abrazo enorme y hasta la próxima.